Todos sabemos que comenzar algo nuevo puede ser difícil, pero con la práctica constante y la dedicación podemos superar los obstáculos, avanzar, mejorar y alcanzar niveles de excelencia que nunca imaginamos. En este episodio vamos a estar charlando acerca de conceptos, consejos y trucos para la mejora personal y profesional, y también les voy a estar contando algún ejemplo de mi vida en el cual quería mejorar en ese aspecto, en esa área o en esa habilidad, y gracias al esfuerzo continuo y consciente logré mis objetivos. Así que si estás listo para desafiarte a vos mismo y crecer como individuo, quédate en este podcast, el número 104, 140 casi digo, de Todos en Uno Podcast. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras 4 áreas fundamentales de vida: la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen. Y bienvenidos a este nuevo episodio número 104 del podcast. Muy contento de estar acá. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar escuchando, por estar viendo, si lo están viendo en YouTube. Y ya aprovecho a comentarles que si están viendo el podcast por YouTube, sepan que el podcast también está en las plataformas de podcast la que quieran. Pueden buscarlo en Spotify, en Apple, en Google Podcast y viceversa. Si están escuchando esto en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast, pueden ir a buscar y ver, si tienen ganas, el video en YouTube. Y bienvenidos a este episodio número 104, en el cual vamos a estar hablando de enfocarnos en el proceso, el camino de la excelencia, el cual es algo que vengo meditando y charlando hace ya un par de semanas, y quería compartirles un poco mis reflexiones, mis conclusiones y algunos conceptos que me he ido topando a lo largo de mi vida. Básicamente, lo primero que hay que entender respecto a la mejora constante y al desarrollo constante es este concepto de mejorar un 1% todos los días. Esto lo he escuchado en muchos lados, en muchos lugares. Ahora que empecé a leer el libro de Atomic Habits también lo menciona. Pero básicamente este concepto o esta teoría, que más que nada es matemática en realidad, o esta filosofía de vida, dice que si logramos mejorar un 1% cada día, al final del año o luego de que pase un año, vamos a ser 37 veces mejores. Esto es matemática pura, pero lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Por ejemplo, si queremos empezar a caminar, bueno, hoy caminamos 1 cuadra, mañana caminamos 2, pasado mañana caminamos 3, y así ir incrementando 1% cada día. Bueno, hay que ir haciendo las cuentas, no sé si exactamente es 1, 2, 3, pero ir incrementando un 1% todos los días nos va a llevar a ser 37 veces mejor en un año. E imagínense lograr ser 37 veces mejor en cualquier área que se imaginen o en cualquier habilidad que se imaginen luego de finalizado el año, ¿no? Sería increíble. Imagínense tener 37 veces más de patrimonio financiero, conocer 37 materias más o profundizar 37 veces en la materia en la cual nos estamos profundizando, mejorar nuestro físico o nuestra salud 37 veces. O sea, son cosas o cambios o mejoras que son bastante grandes, pero partiendo de la base de todos los días mejorar un 1%. ¿Esto por qué? Porque básicamente, sobre lo que nos paramos, es que la mejora no es de un día para el otro. A mí me gusta mucho esta frase de que
no sé quién la habrá dicho, pero alguien exitoso la dijo y dijo, me tomó 10 años tener éxito de la noche a la mañana. ¿Y esto qué quiere decir? Que el éxito o el lograr un objetivo no es de un día para el otro o de un momento para el otro, sino que constantemente vamos trabajando en ese objetivo, mejorando, por ejemplo, un 1%, si así nos ponemos el objetivo y el plan para cumplir ese objetivo, y luego vamos a terminar cumpliendo el objetivo por consecuencia de todas las acciones que realizamos antes, pero no significa que un día concreto me levanto y lo cumplo. No significa que un día concreto Messi se levantó y fue campeón del mundo porque estaba inspirado. No, hace 20 años viene entrenando, trabajando y concentrándose en su objetivo de salir campeón del mundo, por ejemplo. Entonces, este es el primer concepto que quiero que se lleven. Y está muy relacionado con lo que dice el título, ¿no? Enfocarnos en el proceso, enfocarnos en mejorar constantemente y así vamos a lograr la excelencia o vamos a lograr cumplir nuestros objetivos gracias a pequeños avances todos los días. Y acá les quiero compartir algo que me gustó muchísimo y que fue un antes y un después en mi vida, que es el proceso de aprendizaje de Bruce Lee. Bruce Lee es un muchacho que hace artes marciales, tiene un par de películas ahí, es medio conocido, pero además de hacer mucho con su físico, hizo mucho con su mente. Eh, entonces, cuando comenzamos a trabajar en un objetivo, en una nueva habilidad, muy probablemente al principio nos cueste y a medida que vamos empezando a practicar, empezando a aprender sobre eso, vamos a ir mejorando. Entonces, el proceso de aprendizaje de Bruce Lee tiene 3 etapas, o cuenta o dice que los procesos de aprendizaje tienen 3 etapas. La primera etapa es la etapa de la inocencia, la que no conocemos, la que ignoramos sobre lo que vamos a aprender o lo que vamos a empezar a hacer. Y bueno, y ahí empezamos a meternos en ese mundo en el cual queremos empezar a practicar. Empezamos a investigar, a intentar copiar lo que hacen los demás. No nos va a salir tan bien, vamos a estar trabados, etcétera. Pero bueno, es la primera etapa de todo proceso de aprendizaje, que es la etapa de la inocencia. Y acá les quiero contar una historia personal, a medida que les voy contando las etapas, que es grabar el podcast, o hablar, mejor dicho, e intentar comunicar mis ideas. Primero pasé por la etapa de la inocencia, que no sabía ni cómo hablar, cómo expresar mis ideas. ¿Y qué hice? Bueno, me meto en el mundo del podcasting, me meto en el mundo de grabar videos para poder aprender y desarrollar esta habilidad de comunicación y de poder hablar enfrente de una cámara, pero se puede extrapolar a poder hablar con una persona o enfrente de un grupo de personas. Entonces, la primera etapa es la etapa de la inocencia. La segunda etapa le llaman la etapa de la sofisticación. ¿A qué le llama esto? Empezamos a mejorar nuestras habilidades, empezamos a adquirir las habilidades básicas de esto que estamos intentando aprender, pero seguimos con imitación y repetición, es decir, agarramos lo que hacen otros, copiamos, imitamos y repetimos. Entonces, cuando yo empecé en el mundo del podcast o empecé a dedicarme conscientemente a la comunicación verbal, por llamarla de alguna forma, empecé trancadísimo, ¿no? O sea, no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, no sabía a dónde mirar, no sabía cómo hablar, qué palabras usar. Me acuerdo que tenía muchas muletillas, decía mucho por ejemplo, y entonces empecé a analizar, a estudiar y a plantearme objetivos respecto a esta habilidad que quería desarrollar y empecé a pasar a esta etapa de sofisticación, ¿no? Imitar y repetir lo que hacían otros, pero mejorar mi fluidez y mis habilidades. Y por último pasamos a la etapa de la espontaneidad, que esto le llama el Wu Wei. Básicamente lo que dice es que esta etapa es acción sin esfuerzo. No nos conlleva esfuerzo realizar esta actividad o hacer esta habilidad que venimos practicando y trabajando hace un montón de tiempo. Y ahora siento que estoy en esa etapa, obviamente me falta muchísimo por mejorar, muchísimo por crecer, pero ya no siento que tengo que estar pensando cómo hacerlo o qué hacer a la hora de hablar en el podcast, sino que fluyo, realizo la acción sin esfuerzo, que Bruce Lee le llama Wu Wei. Entonces,
Un poco estas 3 etapas está bueno tenerlas en cuenta a la hora de empezar a practicar algo, porque es eso, ¿no? Cuando nos queremos meter en algo, que tenemos ganas de meternos y plantearnos objetivos sobre esa área o esa habilidad o esa actividad, nos va a costar al principio, vamos a estar trancados, pero nos tenemos que enfocar en el proceso, en mejorar un 1% todos los días hasta llegar al Wu Wei, a la acción sin esfuerzo. Y a medida que vayamos practicando, vamos a ir mejorando y cada vez nos va a ser más simple. Y acá quiero traerles un concepto que me parece muy interesante de un libro que se llama Outliers. En particular el libro se llama Outliers, The Story of Success, escrito por Malcolm Gladwell, que básicamente habla de la idea del éxito, ¿no? Y de lograr realizar actividades con éxito. Y algo que me parece interesante, habla de practicar nuestras habilidades y habla de una regla de las 10.000 horas. Dice que para dominar una habilidad se requiere una práctica intensiva y deliberada durante un mínimo de 10.000 horas. Y esto es muy interesante y es muy verdad. No sé si tiene sentido esa frase que acabo de decir, pero si se ponen a pensar, las personas que son muy buenas en lo que hacen, usualmente son las que tienen más experiencia y también está relacionado con el tiempo que le han dedicado a eso y por lo tanto con la cantidad de problemas que se han topado, por la cantidad de escenarios o contextos en los que han realizado esa actividad o esa habilidad y está muy relacionado con las horas que le dedicamos. Obviamente no solo es la cantidad de horas, también es la inteligencia para poder desarrollar planes para desarrollar esa habilidad, también es la motivación que tenemos nosotros para cumplir eso, también es el contexto en el que estamos y muchos otros factores. Pero este concepto me parece interesante traerlo porque no solamente es práctica y mejorar un 1%, sino también que conlleva tiempo lograr dominar una habilidad, un arte, una actividad, un área, etcétera. Y como les conté lo del podcast con las etapas, que al principio me sentía súper trancado, después empecé a imitar y empecé a fluir un poco mejor con algunas mejoras y ahora realizo esta acción sin esfuerzo, Wu Wei, fluyo. También me pasó con mi físico. Al principio, hace muchos años, no sé si 10, pero hace tiempazo ya, yo sabía que quería desarrollar mi físico. Llegó un momento que dije, ok, es hora de empezar a enfocarme en mi físico, empezar a desarrollarlo, empezar a explorar mi área física. Y al principio no podía hacer una lagartija. Y lo tengo grabado en mi mente y por eso se los cuento y quiero contárselos, pero recuerdo que intenté hacer una lagartija y no pude. Lagartija por las dudas es como estar boca abajo hacia el piso, extender los brazos, bajar una flexión de brazos y subir. Eso es una lagartija. No podía realizar una lagartija y me sentía muy frustrado, pero dije, ok, todos los días lo voy a intentar hasta lograr una lagartija, después 2, después 3, después 4, después bla, 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 y así constantemente crecer. Todo esto antes de tener estos conceptos que les acabo de contar, todo esto antes de meterme en todo el mundo de la productividad, del desarrollo personal, de la filosofía, etcétera. Esto a eso de los 15, 16 años. Entonces, quizás antes, 14 les diría. Entonces nada, empecé a desarrollarme y hoy en día puedo hacer, no sé, muchísimas lagartijas. La verdad que nunca llegué a hacer máximas, pero puedo hacer muchísimas sin esfuerzo. Realmente hacer una lagartija no me cuesta nada de esfuerzo. Levanto, considero yo que un peso bastante bueno en pecho y me siento muy contento con cómo desarrollé mi área física. Pero no fue de un día para el otro, ni me fue súper fácil, ni fácil les diría fue. O sea, al principio empecé súper trancado, no pudiendo hacer ni una lagartija, pero todos los días trabajando consciente en ese objetivo, pasé por la etapa de estar trancado, de la ignorancia, de no saber cómo hacerlo, ni de poder hacerlo. Empecé a copiar y a repetir a otras personas y hoy en día estoy contento con mi desarrollo en mi área física y ya realizando algunas acciones sin esfuerzo. Obviamente que conlleva esfuerzo físico hacer una lagartija, pero lo que digo es que no conlleva un esfuerzo significativo el hacer una sola lagartija para mí. Cuando empecé no podía hacer ni una. Pero nada, esto es un poco lo que les quería contar. Quería como transmitirles o comunicarles que es importante cuando nos planteamos objetivos no pensar que va a ser fácil ni que lo vamos a lograr de un día para el otro, sino que va a conllevar todo un proceso y una dedicación importante para poder lograr ese objetivo.
Así que nada, espero que les haya gustado, que les haya aportado. Me encantaría escuchar sus historias y sus comentarios si quieren charlar. Encantado. Y de mi parte, no mucho más. Nos vemos por ahí. Chau, chau.